causando el tiristor conduzca un poco después de que el tiristor tenga la alimentación necesaria para conducir. En el funcionamiento de DC se comporta como un switch electrónico, que quiere decir que cuando no hay circulación de corriente de ánodo a cátodo se comporta como un interruptor abierto, y cuando sí hay circulación de corriente de ánodo a cátodo se comporta como un interruptor cerrado. Y en el funcionamiento en AC se utiliza para controlar la potencia que se entrega a la carga. Como pueden ver a la imagen, como ya dijo mi compañero, que es la parte negativa de la onda, no circula por la corriente por la carga, porque está polarizada inversamente al tiristor. Y la curva de corriente de tensión en la carga está rectificada, con la cual la carga alterna funciona en el semiciclo positivo y en DC se mantienen enclavados. Gracias. Buenos días, compañera. Ya les voy a explicar lo que son las aplicaciones del SSR. Bueno, estos son tiristores. Estos tiristores pues, son semiconductores de potencia que se utilizan como interruptores controlados, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. Esto, claro, es dependiendo de la construcción física y el comportamiento de encendido y apagado de estos dispositivos. Ya, estos SSR se suelen usar para controlar la rectificación en corriente alterna, es decir, para transformar esta corriente alterna en corriente continua, para la realización de conmutaciones de baja potencia en circuitos eléctricos. Ya, como podemos ver ahí tenemos un pequeño diagrama de cómo iría conectado el SSR en una conexión básica, por así decirlo. Tenemos lo que es el ánodo, el cátodo y la señal de disparo, o el gate, o la compuerta también es por donde va introducido lo que es la señal de disparo y así poder activar el SSR. Ya, un dato importante sobre esto es que la principal ventaja que presentan frente a los diodos cuando se les utiliza como rectificadores es que su entrada de conducción estará controlada por la señal de puerta, o sea, el gate, el que les acabé de explicar, la señal de disparo. Ya. Si hablamos un poquito de las aplicaciones, los SSD tienen una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan en electrónica de potencia, en el campo de control, especialmente en el control de motores, debido a que puede ser usada como interruptores de tipo eléctrico. Y entre las siguientes aplicaciones tenemos lo que son controles de relevador, circuitos de retardo de tiempo, fuentes de alimentación regulada, interruptores estáticos, control de motores, recortadores. Entre otros también tenemos los inversores, ciclos conversores, cargadores de baterías, circuitos de protección, controles de calefacción y control de fase. Ya ahí como podemos ver tenemos igualmente un diagrama del control de velocidad de motores utilizando los SSR, una fuente y un switch, en el cual podemos ver el diagrama esquemático de cómo va intervenido el SSR para lo que es la velocidad de los motores. La siguiente, por favor. Ya, entre estos SSR tienen ventajas y desventajas, en el cual en las ventajas tenemos, requiere poca corriente de gate para el disparo para disparar una gran corriente directa. Es decir, puede bloquear ambas polaridades de una señal en AC, o sea, corriente alterna. Bloquea altas tensiones y tiene caídas en directos pequeños. En las desventajas tenemos el dispositivo no se apaga con IG, o sea, con corriente, en cero. No puede operar en altas frecuencias, puede dispararse por ruidos de tensión y tiene un rango limitado de operación con respecto a lo que es la temperatura. Ya como podemos ver en la siguiente imagen tenemos un pequeño diagrama de las partes y de la estructura en cómo viene este SSR, este dispositivo. Tenemos el cátodo, el ánodo y el gate, como les mencioné anteriormente. Más abajo también tenemos lo que es un circuito esquemático, un básico en el cual aplicamos un SSR para el encendido de una lámpara. Sí. Compañera Vivi, ¿será que me puedes permitir compartir la pantalla? Muy bien, chicos. Bastante buena su exposición. ¿Van a hacer la simulación? Sí, faltaría Inge todavía. Le va a hacer aquí en
Ya, muy bien. Sí, sí, Inge, mire, ese es un circuito básico, así más o menos para que puedan entender con dibujos. Lo que es la fuente, un pulsador normalmente cerrado, el SSR y un foco. Ya. Ok, entonces asumiendo que la corriente está en el sentido convencional, va desde el borne positivo de la batería hasta el tiristor, hasta este punto. Pero este pues no deja pasar la corriente, por lo tanto el foco no va a encender. Ok, entonces, si enviamos un pequeño pulso de corriente y voltaje por el terminal puerta del tiristor, o sea, en esta parte de aquí, este pues se activa y empieza a conducir corriente, por lo que el bombillo se encendería. Ok, desde ese punto, ahí ya no va a depender de la señal de activación. O sea, ya desde este punto ya no va a depender de esta señal por la compuerta, ya que desde este punto el sistema quedaría enclavado. Entonces, si queremos apagar el bombillo, es decir, desactivar el T-Store, SSR, solo basta con desenergizar el circuito presionando lo que es el pulsador. Recordemos que el pulsador es normalmente cerrado y así poder apagar lo que es el bombillo. Ok, entonces ese básicamente sería el funcionamiento. Por otro lado, pues también me he dado el tiempo de encontrar los materiales y realizarlo en circuito en físico. Entonces, para que puedan entender un poco cómo funciona el SSR y cómo se activa, pues les voy a mostrar el circuito en físico. ¿Sí pueden ver el circuito? Disculpe. Sí, sí se puede ver. Ya, ok. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos el circuito implementado, el que les acabé de mostrar en el diagrama en antes. Entonces, tenemos lo que es el foco. Claro, el foco, tenemos lo que va incluido un pulsador, una resistencia, un SSR y obviamente los jumpers para lo que es la conducción. Y obviamente tenemos la que es la fuente de 12 voltios. Claro, todo esto funciona en un sistema de 12 voltios. Entonces ya continuaré a conectar. Ok, entonces la activación del SSR va a través de una resistencia y un pulsador de 12 voltios, como pueden ver en el circuito. Además, estoy utilizando una fuente de poder en vez de una batería, ya que también suministra una corriente directa, entonces no hay problema en utilizar una fuente o una batería. Ok, entonces simularé el circuito para que puedan verificar. Ok, no sé si pueden verificar ahí, se encendió el foco. Ok, lo que acabó de suceder en este momento fue que al presionar el pulsador disparó una señal y el tiristor se activa. Se activó, por ende el foco se va a encender. Y este pues va, como les mencioné antes, se mantiene encendido ya que este no va a depender de la señal de disparo por la compuerta. Y bueno, y básicamente para lo que es apagar el foco, sería simplemente con presionar nuevamente el pulsador. En este caso, pues acá en mi zona no puede encontrar lo que es el pulsador normalmente cerrado, por lo que simplemente haríamos es desconectar el circuito SSR, lo desconectaríamos y el SSR se desactiva, por lo cual el foco se apagaría. Entonces, Inge, eso es todo de mi parte. Gracias.
Ya, muy bien, Ángelo. Han llevado un poquito más allá. Muy bien, agradecerles, chicos, por su exposición, bastante bien. Creo que quedó entendido, o al menos una parte, ¿no? Los SSR, básicamente, toda esta gama que estamos viendo ahora, que son los tiristores, pues son esos, recordemos que el relé, el transistor, ¿qué era lo que hacía? Solo me permitía activar o desactivar una carga, ¿verdad? Y también tenía limitaciones de la potencia. Ahora, con los tiristores podemos manejar cargas de potencias mucho mayores y no solo activarlas y desactivarlas, sino que también podemos controlar el flujo para prender un poquito más, un poquito menos de ese foco que hizo, por ejemplo, perdón, Ángelo ahí, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo claro que hizo Ángelo de activar y desactivar una conexión.